Buen día para todos. Vamos a hablar hoy de otro tema que también tiene que ver con la resolución de triángulos. Ya no vamos a hablar de triángulos rectángulos, sino de triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Entonces, ese primer tema es el teorema del seno. Como lo pueden ver ahí, está acá, si ustedes se dan cuenta, lo estoy señalando. El teorema del seno en todo triángulo nos hace ver que la medida de los lados, ¿cierto? La medida de los lados, que están denominados en letras minúsculas, es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. O sea, la medida del lado A es proporcional al seno del ángulo A, que son opuestos. ¿Listo? Este teorema se utiliza para resolver triángulos oblicuángulos en dos casos de información específica. Caso 1, lado, lado, ángulo. Tenemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de estos lados, vamos a utilizar el teorema del seno para resolver el triángulo oblicuángulo. Y el caso 2 es ala, o sea, ángulo, lado, ángulo. Tenemos dos ángulos y un lado del triángulo. ¿Listo? Entendido eso, vamos a nuestra siguiente página. Resolver el triángulo, ¿cierto? Cuya medida del ángulo A es 30, la medida del ángulo B es 50 y la medida de C, o sea, el lado C, es de 6 metros. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta una cosa. Lo primero es el teorema que hemos venido trabajando, que dice que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, o sea, la medida del ángulo A, más la medida del ángulo B, más la medida del ángulo C, es igual a 180. ¿Por qué lo vamos a utilizar? Pues porque tenemos dos ángulos, ¿cierto? Entonces podemos encontrar el tercero. La medida del ángulo A, 30 grados, más la medida del ángulo C, que es, la medida del ángulo B, que es de 50 grados, más la medida del ángulo C, que no la conocemos. Listo. Sumamos rápidamente y vamos a despejar. Esto nos da 80, ¿cierto? Más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Listo. Rápidamente la medida del ángulo C es igual a 180 menos 80. Quiere decir esto que la medida del ángulo C es igual a 100 grados. Ya tenemos nuestra primera parte. O sea que podemos ya decir que tenemos todas las medidas de los ángulos. Nos hacen falta las medidas de B, ¿cierto? B nos hace falta, los vamos a colocar acá en rojo, lo que nos hace falta B y nos hace falta A. Listo. Entonces, nuestro teorema del seno rápidamente es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Vamos a mirar qué información tenemos completa. Cuando me refiero que la tengamos completa es que tenemos la medida del lado y el seno del ángulo, o sea que tenemos el ángulo para poder hallar el seno. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos completo AC, ¿cierto? Que ya encontramos el ángulo y tenemos el lado. Entonces vamos a utilizar AC. C sobre seno de C. ¿Quién nos faltaría por igual? A y B. Cogemos cualquiera de las dos, vamos a tomar A sobre seno de A. Listo. Y despejamos. C, ¿quién es? 6 es 6. Y sobre seno de C, pero C, la medida del ángulo C, es de 100 grados. Y todo eso va a ser igual a, que no lo tenemos, sobre el seno del ángulo A, que es de 30 grados. Rápidamente vamos a despejar lo que necesitamos despejar, entonces nos va a quedar este que está en el denominador está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces sería 6 por seno de 30 sobre seno de 100 es igual a la medida de A, ¿cierto? Y eso nos va a dar, haciendo ese cálculo ya en nuestra calculadora, 6 por seno de 30 y el resultado dividido seno de 100 nos da 3.04 metros. Lo mismo vamos a hacer para encontrar la medida de B. Vamos a trabajar con la misma información. Sobre seno de C es igual
AB sobre seno de B. Listo, información rápida. C es 6, seno de el ángulo C, que es seno de 100, igual a B, que no lo tenemos, sobre seno del ángulo B, que el ángulo B tiene como medida 50. Listo, despejamos rápidamente, entonces nos va a quedar 6 por seno, ¿cierto? De 50 y todo sobre seno de 100 igual a B. Y eso nos va a dar como resultado que B tiene como medidas 4.66 metros. Hemos terminado, espero que les haya parecido muy fácil. Esta es la primera parte. Nos dan dos ángulos y un lado. ¿Listo? Posterior voy a hacer otros videos sobre la información cuando nos entregan otro tipo de información. Listo, si les gusta el video, ya saben, le pueden dar like y se pueden suscribir al canal. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan entendido, que hayan comprendido esta pequeña clase de teorema del seno.